Bien amigos, después del cambio y todo lo que conllevó esto para NXT, hoy estamos a solo días de que War Games se lleve a cabo. WWE sigue con la obsesión de acortar los nombres. Teniendo esto en cuenta, ¿qué les parece si les doy un pequeño resumen de lo que sucedió en la marca multicolor el día de ayer? El show iniciaba con dos tomas centradas en las participantes del combate de War Games femenino. Eso sí, ni bien se vieron, ya se quisieron dar por todos lados, lo cual nos llevaba al primer combate de la noche, el cual era el combate de escaleras para determinar quién tendría una ligera ventaja en el combate de War Games. En esta lucha se enfrentaban Kay Lee Ray por el equipo de Io, Raquel y Cora Jade, mientras que Dakota Kai representaba al equipo de Toxic Attraction. Gran combate de apertura en el que Lee Ray le dio una paliza a Dakota, aunque esta última de vez en cuando sacaba su vena de loca para lograr hacerle frente a Lee Ray. Destaco el topetazo y el sentón bombazo que realizó Lee Ray durante los primeros minutos del combate. La lucha terminó cuando Dakota quedó prensada en los escalones de la escalera, lo cual fue aprovechado por Lee Ray para darle una patada a Dakota Kai, que dejó a esta última demasiado groggy para poder incorporarse y evitar que Kay Lee Ray se llevara la victoria. Ganadora, Kay Lee Ray, y esto le da una pequeña ventaja a su equipo para el combate de este domingo en War Games. Después de esto se nos muestra un video de lo que sucedió la semana pasada entre Cameron Grimes y Duke Hudson, en donde se pactó el combate que tendremos este domingo de cabellera contra cabellera. Además, también de mostrarnos un video en el cual Andre Chase molestaba a Cameron Grimes y este simplemente lo mandó al infierno. Y como Andre quiere demostrar que no es menos que nadie, en Twitter demandó un combate contra Grimes en el episodio de ayer. Eso sí, antes del combate, en los bastidores, Grizzled Young Veterans intentaron seguir haciendo de las suyas, intentando robarle sus pertenencias a Josh Briggs y Brooks Jensen. Sin embargo, son interrumpidos tanto por Ikemen Jiro y después por Kushida, que bueno, llegaron a joderles todo el plan, porque no se callaban y a los Young Veterans se les hizo muy tarde, ya que los dueños llegaron. Lo siguiente sería el combate entre Cameron Grimes y Andre Chase. No fue un combate que durara mucho, de hecho creo que duró como 3 minutos. Lógicamente Grimes se llevó la victoria, lo importante venía después, porque Duke Hudson apareció en la parte de arriba de la arena y le mostró cual barbero las distintas opciones de peinado que le quedarían después del combate en War Games a Grimes. Lógicamente eran cortes feísimos y Cameron Grimes, como respuesta cual psicópata, quiso rapar a Andre Chase. Menos mal para Chase que uno de sus estudiantes llegó a salvarlo. Uno de los combates que más me llama la atención, no tanto por su historia, sino por su estipulación. Por medio de la página de WWE se hizo una encuesta en donde el universo de WWE podría escoger a los luchadores del combate de escaleras masculino. El primer en ser revelado fue Johnny Gargano. Tengo que decir que yo voté por él. Y por parte del equipo 2.0 nos dirían en breves quién fue el escogido. Eso sí, antes de esto, mediante un video promocional, nos introducían un poco al rival de Solo Sikoa, el nuevo Uso, cuyo nombre es Edris Enofe. En el ring, todos los integrantes del equipo 2.0, cada uno se refirió a su rivalidad personal y después de mucha hablada y emitida de beef por parte del equipo 2.0, se reveló el integrante restante del combate de escaleras, el cual era nada más ni nada menos que Bron Breakker. Salió Gargano a decirle sus verdades al equipo de la nueva era, diciendo que ellos están parados en ese ring gracias a lo que la marca dorada y negra hizo, lo cual es una verdad absoluta. Y reta a Breakker al combate, cosa que no tenía sentido porque de hecho ya estaba confirmado, pero en fin. Se nos muestran imágenes de O'Reilly y Wagner preparándose para su combate contra Legado del Fantasma. Brevemente dejan hablar a Joaquín Wilde y Raúl Mendoza y dicen que van a ganar y bla bla bla. Después de múltiples semanas de estar viajando por todos los lugares en busca de una respuesta a sus preguntas, parece ser que MSK llega al lugar que tanto estaban buscando, básicamente porque cuando abren la puerta todo se ilumina y se ve una silueta,
Pero como hay que ser cabrón en esta vida, WWE corta el segmento y nos pasa al ring directamente. Legado del Fantasma se enfrenta a Kyle O'Reilly y Von Wagner por definir a los retadores de Imperium en War Games. El combate fue entretenido porque teníamos diferentes estilos de combate. Von aportaba la fuerza, Kyle el tecnicismo y Legado el dinamismo. Me salió rima y todo, ¿eh? Antes de los comerciales llegó Zion Queen, el cual recordemos que está en una relación rara con la madrina, Elektra López. Y después de los comerciales, Zion se acercó a Santos y Elektra para casi de inmediato pegarle a Santos, haciendo que estos tres salieran de la arena. Mientras tanto en el ring, Legado del Fantasma quedaba solo y esto nos daba un panorama más igualado. El final del combate fue cuando Legado intentó utilizar a Von Wagner como distracción. Lo que no se esperaban es que Wagner no cayera y ayudara a Kyle salvándolo de lo que Legado quería hacer. Kyle y Wagner realizaron una movida conjunta para llevarse la victoria y convertirse en los retadores por los títulos en pareja. Se nota que el equipo de Wagner y O'Reilly se creó porque no saben qué hacer con Kyle. En backstage, la gran Mackenzie entrevista a Imperium. Estos minimizan a Kyle y Wagner, pero lo que no se esperaban es que estos dos llegaran y los confrontaran. Se muestra un video promocional de una superestrella que parece ser que tiene un personaje de millonaria y que todo lo puede. Se llama Tiffany Stratton, sí, algo así se pronuncia, puede ser. Habrá que ver quién es y qué puede ofrecer. En el ring, Joe Gacy sigue con su propaganda de la igualdad. En este caso específico se refirió a lo mal que está que el campeonato crucero de NXT esté solo disponible para ciertas personas y no para todos. Con lo cual, el día de ayer iba a romper paradigmas, luchando contra distintos tipos de personas sin importar peso, estatura o género. Lógicamente se dio un combate entre 1000 comillas, en donde Gacy se llevó la victoria muy fácilmente. Y se suponía que después de esa victoria lucharía contra una mujer. Sin embargo, Roderick Strong y Diamond Mine evitó la fundación de Gacy entrando en escena. Sigo sin entender por qué no nos pueden dar un combate intergénero, tanto que joden con la igualdad en todas partes, pero en un deporte guionizado no se puede hacer. En fin, la hipotenusa. Roderick entró acompañado de su representante, el cual habló por el campeón. Sin embargo, Gacy no quería hablar con Vivens, sino con Strong. Este básicamente dijo que se hartó de las palabras e intentó golpear a Gacy, pero este último cuenta con un monstruo como protector, así que no sirvió de nada. En camerinos, Mackenzie entrevistó a Solo Sikoa, preguntándole que qué opinaba de lo que dijo su rival de esa noche. No le presté mucha atención a la promo, pero seguro dijo que le ganaría, lo de siempre. Llegó Boa hablando en japonés, a lo que Solo procedió a decirle que no le entendía ni un carajo. Se viene la hora de otro de los primos de la piedra, Solo Sikoa. Me esperaba un squash y realmente así fue. Si bien es cierto, en momentos Edris Enofe se pudo lucir un poco, no está al nivel de un primo del jefe de la mesa. Le ganó con una plancha como lo hacen los Uso. Después del combate, Boa atacó tanto a Solo como a Edris, dejando claro que está testeando las habilidades que Mei Jin le dejó. En bastidores, Indy y Persia se preparan para su combate hasta que el teléfono de Indy suena. Llamada del hospital en donde Dexter está. Para mala fortuna de Indy, las noticias no son nada buenas, ya que le dicen que Dexter Lumis se escapó y se perdió. Y ya para terminar la de rematar, Indy y Persia tenían un combate en breves. Persia se ofreció a luchar en desventaja, pero Indy se negó. Eso sí, señor editor, ya puede quitar el logo de Televisa. Gracias. En el parking, Zion Queen se encuentra con Elektra López. Ella le dice que le encantaría que Queen se uniera al legado, pero como no lo hizo, se enfrentará la otra semana a Santos y le desea suerte, ya que la va a necesitar. Zion, eres un tonto y creo que todos sabemos por qué. El siguiente combate sería entre Persia y Indy versus sepa Judas quiénes eran las rivales. Fue un combate de 2 minutos en donde Indy lucía perdida como las últimas semanas y Persia carrió nuevamente con el equipo. Después de esto llegaba la hora del main event.
lucha de escaleras entre Bron Breakker y Johnny Gargano, para dar a su respectivo equipo una pequeña ventaja sobre el otro. Sin embargo, como NXT tiene la necesidad de presentar a nuevas superestrellas, pusieron otro video promocional de otra persona a la que nadie conoce y de lo cual lo único que se sabe es el nombre, en este caso Deiko Anthony o algo por el estilo. Ahora sí, hablando sobre el main event, fue un combate muy bueno y dinámico, como el primero de la noche. Johnny, como siempre, ofreciendo espectáculo y realizando movimientos que se ven muy bien. Tuvimos topetazos suicidas, aunque hay que decir que Bron controló una gran parte del combate por su fuerza. Es que míralo, está mamadísimo. Utilizaron las escaleras, en fin, que fue un muy buen combate. En un momento, Bron se partió el culo literal contra la escalera. ¡Auch! Para el final del combate, Bron jaló de la pierna a Johnny, lo cual lo dejó en el aire y quedó en los hombros de Breakker, el cual le aplicó una tremenda Power Slam que dejó F a Gargano, dejando vía libre para que Breakker se llevara la victoria y le otorgara la ventaja al equipo 2.0. Buen main event y la verdad tengo dudas de quién puede ganar este domingo, aunque posiblemente gane la nueva era. El show cerró con un caos entre los participantes de la War Games masculina. Un programa previo a NXT War Games bastante entretenido. Si bien es cierto, hubo relleno hasta para aburrir, pero a la vez se intensificaron algunas de las rivalidades mediante estos combates cortos. Mi nota para este show es un todopoderoso 6. Creo que pasa un poco rascando, pero creo que es la nota correcta. Bueno, quisiera saber su opinión de qué te pareció este show en los comentarios. No olvides hacer todo lo que un youtuber genérico diría y sin más que decir, nos estaremos viendo en estos días con más y peor contenido. Un abrazo fuerte, cuídense, chao.